me tocó vivir un caso muy de cerca y fue con una compañera de la maestría de psicología. Entonces fue un caso que nos impactó tanto que no te imaginas todo lo que desarrolló en el salón. O sea, era una de las chicas muy inteligente, hablamos, y esto nos da a entender que no tiene nada que ver la inteligencia, no tiene nada que ver el coeficiente intelectual, no tiene nada que ver si eres social o no eres social. Digo, si hay características o rasgos que tú dices, bueno, es más antisocial, puede tener como más indicios a un pensamiento suicida. Ella era social, no digo que 100%, pero era social, era muy inteligente, ella tenía planes para futuro. Su caso es algo fuerte porque lo que yo sabía, lo poco que ella quiso, y agradezco que me haya compartido pues como de sus problemas, no, sí tenía un problema psiquiátrico y estaba en atención. Lo último que supe, y no quiero como adentrarme más a esto porque es algo que no sé, que no conozco, pero lo último que yo supe es que había abandonado el tratamiento. Entonces, en el abandono del tratamiento, yo creo que hubo como un cuadro psicótico y pues se detonaron muchas cosas, ¿verdad? Digo que es un impacto muy fuerte porque a raíz de eso, o sea, imagínate, psicóloga, o sea, te das la idea de decir, como un psicólogo, pues también no estamos exentos a vivir o a pasar por este tipo de situaciones. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a su podcast Yo Pienso. Hoy hablaremos un tema algo serio, y fuerte. Hace días, que exactamente el 10 de septiembre fue el día de la prevención sobre el suicidio, y es el tema que estaremos abordando el día de hoy. Hola nuevamente, amigos, bienvenidos a este espacio que, pues, como todos los capítulos, tratamos de compartirles temas de valor, temas que impacten en la sociedad, y pues también que podamos todos aprender al mismo tiempo, ¿verdad? Bienvenidos, y pues también gracias por comentar, por compartir, por darnos todo ese apoyo en redes sociales. Gracias a ustedes, pues también estamos aquí haciendo este espacio. Hola, hola a todos. Pues también yo saludándolos una vez más aquí, ¿verdad? Otro capítulo. ¿Qué? ¿Es el 13? ¿El 13? ¿El 14? No, es el 13, ¿no? El 12. 13. El 13. Que 13. son 13. 13, ya no bien 13. confundidos. Fíjate, 13 y estamos grabando el día 13. Justamente por eso traigo porque, bueno, este capítulo va a salir el mero 16 de septiembre, que viva la independencia de México, señores. La que nos quitaron. Ya estamos cerquita. Pues bienvenidos. Yo quiero que este tema lo tomemos con seriedad, porque vamos a tocar fibras como sensibles de casos muy impactantes. Que sin querer ya le dimos un entre el episodio pasado, ¿no? Sí, de hecho, no sé si se dan cuenta, pero es como si cada capítulo tuviera como una secuencia de algo. Una liga. Es que como que todo te lleva a la salud mental. A la salud mental, y te lleva y te atrapa en lo mismo, ¿no? O sea, dices tú, ay, pues sí está algo Por eso complejo. Es importante que tengamos como la conciencia de que la salud mental es importante. Desafortunadamente yo he escuchado muchos mitos o muchos comentarios cuando hablan de la salud mental, y es que la salud mental no se puede ver como otra enfermedad. Es algo que no se ve, y por lo tanto mucha gente es como no se ve, pues no existe. No se puede percibir así a ciencia cierta o a vista que algo estás pasando. Pero hablar del suicidio es un tema muy fuerte, y quiero que aprendamos y que nos psicoeduquemos, porque la educación es lo que hace la prevención y es lo que nos va a ayudar a detectar signos con personas que nos rodean y cómo podemos ayudarlas, ¿sí? Hablar del suicidio es una enfermedad, vamos a tomarlo así. Es una enfermedad porque proviene de muchas causas. No hay una causa específica, sin embargo, podemos como determinar ciertos casos o ciertas situaciones que nos pueden inducir a tener ideaciones, pensamientos o ya la acción de un suicida. Por ejemplo, podemos notar que alguna de las situaciones por las cuales vienen estos pensamientos, pues es el desamor,
es problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, el estrés. Podemos ver también que las personas con ansiedad, depresión, consumo de sustancias, tanto el alcoholismo como las drogas, todo eso nos incita o nos predispone a en algún momento tal vez desarrollar este tipo de pensamientos suicidas. Puede que sea también, por ejemplo, como lo que comentabas ahorita antes de empezar, que por un golpe tengas un daño en el cerebro y te lleve a eso. Lo que pasa es que cuando hay lesiones en nuestro cerebro, pues ya hablamos de neuroquímicos, ¿verdad? Los neuroquímicos son los encargados de regular también nuestras emociones. Entonces, existe una tríada, yo le llamo la tríada de la felicidad, que es la serotonina, la dopamina y la oxitocina, que son sustancias que segrega nuestro cerebro, y estos son los que se encargan de regular nuestro estado de ánimo, o sea, de que el estado de ánimo esté neutro, por así decirlo, ¿sí? Pero si ya un golpe, un trauma o algo por el estilo desajusta químicamente nuestro cerebro, entonces pues se van a desarrollar un desajuste en nuestras emociones, y esto nos puede llevar también a... Que es lo que te comentaba ahorita del jugador Aaron Hernández, del documental que está en Netflix. Como dice Saúl, de los golpes, tanto golpe... Bueno, estaban haciendo unos estudios que tanto golpe que tuvo él jugando fútbol americano fue la parte que también, como dices tú, los químicos del cerebro lo llevaron a hacer esta parte de tendencias suicidas, y aparte de desvivir a otras personas. Justamente me estaba acordando en el otro podcast que tengo, el de Bros Paranormal, para que vayan a verlo. De ahí. Hablo un poquito de cosas de terror y cosas así. En uno de los capítulos hablamos de Claudia Mijangos. Ella es la hiena de Querétaro. No sé si la habían escuchado hablar de ella. Sí he escuchado, pero no recuerdo. Bueno, lo poco paranormal que se puede hablar de ella es que decía que ella escuchaba más bien voces que le decían que desviviera a su familia, ¿verdad? Que desviviera a su familia, que hiciera ciertas cosas, ¿no? Para que ella no estuviera con su familia, y sobre todo que su esposo la estaba engañando y no sé qué. Pero ella también tenía una aventura también con otra persona, justamente con un padre de una de una escuela católica en la que estaban sus hijos. Wow. O sea, estaba medio chusco y tenía sus que veres psiquiátricos, psicológicos. Entonces, lo que descubrieron también cuando desfalleció a sus hijos, y que también ella se quiso desvivir, fue que, ya la metieron a un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, y le detectaron que tenía un daño creo que en el parietal derecho, ¿sí se dice así? Lóbulo parietal derecho. Entonces, era lo que hacía que tuviera ese tipo de conductas. Es a lo que iba, ¿verdad? Si esas personas que han tenido por alguna caída o por algún golpe, tienen daño en ciertas partes del cerebro, pues son los que los incitan, o no sé cómo se le pueda llamar. Yo creo que tenía hasta como una esquizofrenia, ¿no? Porque la esquizofrenia tiene conductas de... ¿Suicidios? Además de los suicidios, porque se le agregan como otro tipo de trastornos también al trastorno de la esquizofrenia, pero suelen tener visiones, audiciones. Exactamente, sí. Entonces me imagino que era algo muy parecido. Pero los estudios decían que tenía un daño en esa parte del... entonces como que la desinhibía de ciertas razones. O responsabilidades. Y fue por eso que también pues eran 3 hijos. O sea, y cuando ves la historia de cómo lo hizo así, porque fue ese sanguinario. Sí, o sea, y a sus hijos, pues te imaginas. Entonces, por ahí va más o menos la pregunta que te estaba haciendo ahorita antes de platicarte esto. Sí, tiene mucho que ver el cuidado de nuestro cerebro desde lo físico, porque es de donde provienen todas las partes emocionales, o todas nuestras emociones derivan de nuestro cerebro. No es que abramos el cerebro y podamos encontrar ahí la alegría, el enojo, sino que provienen de estos neuroquímicos, los neurotransmisores. Pero sí cuidar desde los golpes hasta pues la salud mental, que es una situación que nos encontramos. Yo estoy contenta y no, porque digo contenta
Porque hoy en nuestra época escuchamos más con naturalidad y con normalidad cuando alguien habla de que está asistiendo a terapia, de que está tomando medicamentos psiquiátricos. Digo, a comparación de otras épocas atrás, ¿verdad? Otros tiempos, en donde si se mencionaba era como, híjole, cállate. Sí, o sea, y apenas le decía, ¿sabes qué? Pues estoy yendo con psiquiatra y aparte el psicólogo, pues ahí viene loquito, cualquiera. Era lo peor, sí. Y lo primero es que se alejaban porque decían, este va a estar loco, no, vamos a ver, no. Incluso hasta el suicidio en algún tiempo se consideraba como algo, como un tabú. O sea, la gente no quería o no quiere todavía hablar de este tema, porque existen muchos mitos, pero también muchas realidades sobre este tema. Y antes, cuando pasaba un suicidio dentro de una familia, se escondía el acto por temor a que alguien más supiera y entonces tomara una acción parecida. Aunque debo decir que el suicidio sí llega a tener como rebotes emocionales en las personas que se rodean. Fíjate que ahorita que estás diciendo que tiene rebotes emocionales en las personas que se rodean, frente con mi abuela había una familia. Esa familia, pues tú las veías una persona muy normal. Eran 3 hermanos, si recuerdo, eran 3 hermanos. Uno de ellos se suicidó, pero eran las personas más inteligentes. Bueno, lo que cuenta mi mamá y lo que cuentan vecinos, eran las personas más inteligentes de ahí, de ellos. Era una persona muy estudiosa, de 10 y todo. Pero a él le pasaba estos cuadros psicóticos, que se ponía mal y terminaba peleándose con todos, salía desnudo corriendo a la calle. Y la hermana, después de tiempo, hizo lo mismo. O sea, como que tenían una enfermedad ellos, no sé si sea... Ay, como dijiste ahorita, el tipo esquizofrenia. Ambos tenían, que la señora, la verdad, igual, los mismos comportamientos, se salía desnuda o salía gritándote, se ponía loca. Digo, tenían también un vecinito que la verdad era castrocito y era muy de echarle, sí, o sea, por burlarse, burlarse de la salud mental que ellos tenían en ese entonces. Pero lo que sí saca de onda es que los dos... Ese vecinito era yo. No, los dos... Bueno, hablo de vecinito porque era ya un señor ya de 40, en ese entonces, 45, 46 años, burlarte de tu vecino por su salud mental. Porque no tenemos la educación. Porque no teníamos la educación, exactamente. Con el tiempo él... no sé, después de un año de que pasó eso, pues obviamente ya lo veías y lo saludabas normal y te saludaba normal, salía a la calle y ¿cómo estás? Buenos días y todo. Pero hubo un día en el cual pues obviamente nada más llegó Semefo y lo sacó. Pues obviamente se agarró y se colgó y pues ahí en la casa. Y dices tú, pues qué fuerte, ¿no? O sea, a pesar de todo eso es algo muy fuerte. ¿Puede venir generacionalmente? O sea, ¿cómo se dice? Genéticamente. ¿Genéticamente puede venir algún problema? Genéticamente es que hablemos de que algunas enfermedades mentales son genéticas, vienen de herencia. Sí. Lo que es la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad, son trastornos mentales que vienen por herencia. Se pone más bueno cada vez. Sí, porque a veces no sabemos de esto y yo siempre cuando llegan mis pacientes, que yo me gusta hacerles como la entrevista clínica, y siempre pregunto descendencia de enfermedades mentales en tu familia, y yo te aseguro que la mayoría no sabemos de las enfermedades mentales que existen en nuestras familias. No sabemos. No. Y nada más es como que, ay, fíjate que ahora que lo pienso, mi tía sí parece que tiene esto, o fíjate que mi mamá me dice que tuve una tía que se murió de tristeza. Y luego te empiezas a indagar un poquito más en la historia y dices, ¿cuál muerte de tristeza? O sea, tenía una depresión tremenda que lo llevó a tomar una decisión. No precisamente a un suicidio, pero pues sí a morir, porque pues obviamente
cuando la depresión está muy fuerte, es Obviamente como... tus defensas bajan y también de todo todo, te afecta. todo. ¿No? Y Pues si no es hay que un tratamiento, porque como no se atiende como una enfermedad mental, no hay un tratamiento. Pues que es una mezcla de todas las emociones, ¿no? O sea, llegas y pues vas llenando como quien dice, el frasquito hasta que ya... Y luego agrégale la carga de predisposición genética que traemos ya también sobre las enfermedades mentales. O sea, ya no nada más te puedes cuidar de las hereditarias como el cáncer, diabetes, hipertensión, todo lo que más comúnmente conocemos, sino también de los trastornos mentales que hay en nuestras generaciones. Entonces, a tu pregunta que me haces ahorita, sí puede provenir de una herencia genética el que se puede desarrollar. Ahora, todos tenemos como estas predisposiciones genéticas, o bueno, algunos tenemos predisposiciones genéticas, pero no todos las desarrollamos, igual que como el cáncer, igual que como el diabetes. Podemos tener abuelos, primos, tíos con este tipo de enfermedades, pero a nosotros no se nos desarrolla, pero traemos la predisposición genética, ahí está. Simplemente sucede que en muchas ocasiones alguna situación, algún evento, ¡pum!, detona. Sí, no es el causante, sino el detonante de una enfermedad, tanto biológica como emocional. Sí, porque pues obviamente como dices tú, la diabetes, toda la hipertensión, son cosas que sí son, se transmiten por generación, ¿no? O sea, y si no tienes un cuidado y aún así teniendo todo el cuidado del mundo, también te puede detonar ese tipo de cosas. Lo primero que te dicen, es que es por un susto. No, pues no. O sea, obviamente... No un susto, pero sí. Puede. O sea, sí puede ser un detonante. Puede que sí, pero pues dices tú, pues es que está... Es que un susto no es ¡bu! O sea, un susto ya representa... un susto ya representa pues como el shock, ¿no? O sea, de la sacudida de tus emociones. Entonces, eso puede ser algo el detonante. Así bastante impactante, ¿no? Lo que un trauma emocional va a ser aquello que te impacte. O sea, por ejemplo, un trauma considerado a lo mejor como de los más fuertes es como decir, me violaron, me secuestraron, yo vi una balacera. A lo mejor tú dices, no, sí, es un trauma muy fuerte, pero no siempre ese es el tipo de traumas que vemos. Un trauma puede ser una noticia. Sí, ahorita que estabas hablando de balaceras y todo, pues ¿cuántos no pasamos por eso cuando estuvo aquí la delincuencia, todo lo que da? Te genera un trauma al no salir, al no convivir, y si estuviste tú cerca de una balacera. Hablando de eso, cuando fue la del ferry, yo recuerdo muy bien esa vez. Normalmente cuando yo estaba en la prepa, muchos amigos iban ahí. Y yo esa vez había dejado a mi hermana en un antro por el Paseo del Tec. No recuerdo cómo se llamaba. La dejé ahí y me fui para allá. Dije, voy a llegar aquí a ver quién está. Al ferry. Y no llegué porque me hablaron de Ampliación Los Ángeles, que estaban en una reunión unos amigos, y me fui directo. Llego a la reunión con mis amigos. No duré ni 5 ni 10 minutos cuando me habla mi hermano, oye, nos están sacando. Y en eso me hablan a mí varios amigos que sabían que íbamos mucho a ese lugar. Oye, ¿dónde estás? No, pues estoy acá en Ampliación Los Ángeles. Acaban de balacear allí, en tal y tal y tal. No, pues no sé, yo ni agarré el carro y en menos de 10 minutos yo estaba con mi hermana, la recogí y nos regresamos a la casa. Pero en el transcurso de patrullas abiertas con una en el Tajo, otra en el periférico con las puertas abiertas. O sea, como que sí estuvo muy fuerte, pero no vimos. Bueno, a mí no me tocó ver exactamente la balacera, pero te genera el trauma de todo lo que estaba pasando y una psicosis, que lo primero que hiciste fue venirte a tu casa y encerrarte, y más vale estar aquí. Y como ese caso hay muchos que detonan en nuestra mente, que se quedan ahí como estos pequeños traumas que afectan o que van como acumulándose, y eso es o puede ser una de las causas también para el suicidio. Entonces, si nos damos cuenta, es como de un todo, y es una responsabilidad de todos tener la educación
para prevenir este tipo de actos. Algo que me llama mucho la atención de estos actos es, les decía ahorita, como el rebote emocional que se tiene o el impacto que se tiene de lo que de las personas que rodeamos a la persona que lo comete, ¿no? Gracias a Dios en mi familia no se ha presentado ningún caso y espero que nunca se presente, ¿verdad? Pero me tocó vivir un caso muy de cerca y fue con una compañera de la maestría de psicología. Entonces fue un caso que nos impactó tanto que no te imaginas todo lo que desarrolló en el salón. O sea, era una de las chicas muy inteligente, hablamos, y esto nos da a entender que no tiene nada que ver la inteligencia, no tiene nada que ver el coeficiente intelectual, no tiene nada que ver si eres social o no eres social. Digo, si hay características o rasgos que tú dices, bueno, es más antisocial, puede tener como más indicios a un pensamiento suicida. Ella era social, no digo que 100%, pero era social, era muy inteligente, ella tenía planes para futuro. Su caso es algo fuerte porque lo que yo sabía, lo poco que ella quiso, y agradezco que me haya compartido pues como de sus problemas, no, sí tenía un problema psiquiátrico y estaba en atención. Lo último que supe, y no quiero como adentrarme más a esto porque es algo que no sé, que no conozco, pero lo último que yo supe es que había abandonado el tratamiento. Entonces, en el abandono del tratamiento, yo creo que hubo como un cuadro psicótico y pues se detonaron muchas cosas, ¿verdad? Digo que es un impacto muy fuerte porque a raíz de eso, o sea, imagínate, psicóloga, o sea, te das la idea de decir, como un psicólogo, pues también no estamos exentos a vivir o a pasar por este tipo de situaciones. Una chica con maestría, con conocimiento, con un problema psiquiátrico, con un abandono de un tratamiento. El acto, el cómo lo hizo, que ya también aquí no me voy a detraer tanto por respeto a las familias, pero el cómo lo hizo, el impacto del cómo lo hizo, impactó mucho a los estudiantes, a todo el grupo que éramos. Yo recuerdo que en esa temporada yo regresé a terapia porque yo quedé impactada y se me dije, ¿cómo? O sea, si ella que tenía estas características, o sea, ¿yo qué? Y decía, pues yo qué, o sea, ¿qué va a pasar conmigo, no? Indirectamente. Incertidumbre por todo lo que estaba pasando. Sí, es que fue muy impactante, de verdad, porque te digo, tenía ciertas características de inteligencia y te impacta, es decir, pero si ella que era inteligente, que tenía esto, que tenía el otro y las herramientas y bla, bla, bla. Tú dices, si fue tan fácil o aparentemente tan fácil, que nos espera a nosotros, ¿no? Oye, pero pregunta, a una persona que ya tiene un tratamiento psiquiátrico, ¿qué la lleva a abandonar ese tratamiento? ¿También tiene que ver mucho su red de apoyo? ¿O es más por el cansancio de todo lo que le genera su revolución mentalmente? Un poquito de todo. ¿Sí? Sí, un poquito de todo. Sí, me imagino porque, pues, imagínate, alguien que ya tiene un cuadro psicótico y luego estás con psiquiatra y aparte del medicamento y sientes que el medicamento no está haciendo como que de cierta manera la parte de su función, más aparte la terapia sientes que no te está funcionando y traes toda esta revolución es todavía que pasa algo muy interesante. El problema es no que el medicamento no haga su función o la terapia no haga su función, sino que en algunos casos, no digo que en todos, pero en algunos casos el tratamiento llega a darte un bienestar, una estabilidad. Una tranquilidad. Pues un bienestar. Sí. Entonces es ahí cuando bajan un poquito el ritmo de decir, pues ya me siento mejor. Entonces lo dejo de tomar. ¿Qué pasa? Ese es ahí en el abandono. Puede ser el desánimo de decir, pues no está valiendo la pena porque sigo viendo que los problemas siguen igual y yo sigo sintiéndome igual. O la otra es decir, me siento bien y porque me siento bien, pues ya no es necesario que me tome el medicamento. Considerando que este tipo de enfermedades, bueno, específicamente con ella, porque te digo, no todo el que se suicida tiene una enfermedad mental, es como abandonar y decir, pues ya no lo necesito. Pero pues ya cuando tienes una enfermedad mental, pues vienen otros cuadros psicóticos y otras serie de conductas que te pueden desarrollar. Yo me acuerdo mucho en ese momento, digo,
mi grupito, porque no era de nuestro grupito directamente, pero nos hablábamos todas súper bien. Y yo recuerdo que a la semana yo choqué, pero yo traía una ideación suicida inconscientemente. O Te sea, quedaste como que sí. choqueada, ¿no? O sea, como que andabas choqueada de lo que pasó. Fue tanto el impacto que cuando yo regreso a terapia, yo le decía a mi psicóloga que pues bueno, trato ese tema, ¿no? Yo estoy impactada, bla, bla, bla. Y le digo, pero me preocupa algo. Yo pasaba aquí por Chilchota, por el puente, y yo trabajamos en el negocio y cerrábamos tarde. Yo me venía como a las 11 de la noche de allá de Torreón para acá, para Gómez, y yo cada vez que pasaba por ahí, yo decía que mi mente era como, ¿qué pasa si yo me voy por el barranco este? O sea, está el canal, está abajo del canal. pensabas. Lo pensaba. ¿Cuál? El de... El puente, o sea... El puente de Chilchota para pasar a Gómez. Ajá. Ah, Sí, sí, sí. Y ya ves que está el canal por abajo y pasas como un pequeño puentecito, como... Pues sí, es el puentecito donde está ahorita ¿Qué Walmart. decías que se sentirá volar? No, de verdad, me daba ya sé cuál, miedo. ya sé cuál. Me daba miedo y todos los días yo lo repetía. ¿Y qué pasa? En ese entonces, pues no había el saldo de cargar en el celular ni Ujú. nada de esto, ¿verdad? Y yo decía, no traigo saldo. Abajo del restaurante estaba un HQ. Ujú. Mm. Fácilmente yo podía bajar y poner ahí saldo sin preocupación. Y yo decía, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me truena una llanta? ¿Y si me accidento? ¿Y si me pasa algo? ¿Y a quién le voy a hablar? Entonces cuando yo voy a mi terapia, no es cierto, primero pasó un choque. Yo choqué aquí en el puente del Compita Ay. a la semana del fallecimiento de esta chica. Ajá. Yo a la semana choco y hago una carambola bárbara, como de 20 coches, no sé si la ¿Neta? supieron, sí. No, no. Ah, o sea, Sí. andabas potente, entonces. Sí, yo iba muy, y de verdad, o sea, todos los días yo decía, ¿y si me pasa? ¿Y si choco? ¿Y Pero si ibas me voy? choqueada también de... O sea, ibas... O sea, como que mentalmente tú- ibas toda... Pues yo en ese momento yo no recuerdo que yo iba alterada, ni mucho menos. Pero o sea. pensativa, sí, ¿no? Yo, O sea, ibas bueno, normal. iba normal. Yo siento que iba normal, o sea, no fue como de que, ay, me distraje y pum. No, sí fue realmente como un accidente en que se me metió una y yo no alcancé a Ajá. frenar bien y pues me choqué con otro y pues nada más volteé y dije, ay Dios, sí, escucha así, todos los choques. El dominó. Pero a lo que me refiero es cuando yo voy a terapia y trato todo esto y luego ya checamos y me dice, pues esto es una ideación suicida inconsciente. O sea, porque yo todo el tiempo, ¿y si choco? ¿Y si me pasa? ¿Y si me accidento? ¿Y a quién le voy a hablar? ¿Y si yo caigo y explota la camioneta? O sea, de veras, yo estaba creando sin querer, obviamente, hacerme daño. Y le pasa a una amiga que a raíz de eso se le desarrolla la depresión. A dos amigas de mi inventes. grupo, después de este choque emocional que vivimos con ella, se le desarrollaron la depresión. Ahorita una de ellas, bueno, perdí un poquito de contacto, pero la otra actualmente todavía está con sus altibajos y sus tratamientos, ¿verdad? Pero a lo que voy es cómo desde otra trinchera, desde otra, o sea, que no somos familia directamente, pero convivimos mucho con ella, llega a impactar el hecho del acto. Y esto es porque éramos conocidas o amigas, pero imagínate la familia. O sea, cuando ya lo vives como Pues es que familia. simplemente con un conocido que tú dices, no manches, pero lo acabo de ver, está súper bien. O sea, cómo le dio su cabeza, su mente como para agarrar y darse. Oye, yo tengo una duda. Digo, a lo mejor desde tu conocimiento, ¿cuáles son como que las causas? Yo digo que todo lleva más o menos a la depresión, ¿verdad? Pero de las causas que hemos hablado ahorita, ¿cuáles son las principales causas de llevar a eso? Yo estuve leyendo un poquito sobre la tasa y Ok. de los suicidios y en México, o sea, generalmente en nuestro México, el 16%, aquí traigo la cifra exacta que hasta la apunté porque me impactó mucho la cifra y estadísticamente, según el INEGI, hubo en el año 2021, que es el más reciente, Sí, es el más reciente. 8.447 muertes. El 18.6 fue por mujeres Ujú. y el 81.2 por hombres. Hablábamos en el Está capítulo bárbaro. pasado sobre la represión emocional que existe en los hombres y la carga social que tenemos. Ujú. Y entonces, si me preguntas cuáles son como las características o las causas más comunes y considerando como la tasa que tenemos ahorita,
pues el desamor, Lo la, económico. la presión económica, el alcoholismo, las sustancias tóxicas como drogas. Escuchábamos y compartíamos ahorita el podcast de esta señora. No recuerdo el nombre de la chica, es de Monterrey. Pero sí es un podcast algo fuerte porque ella relata todo lo que vivió con su hijo. O sea, sabiendo que el hijo tenía tendencia a suicidarse. Y a lo mejor se pueden detectar a tiempo si nos educamos. La educación es la herramienta principal para la prevención. Ella piensa que, bueno, lo poco que pude ver, creo que ella piensa más que fue como que algo que le pasó a su hijo a los 7 años. Que fue como un tipo Trauma. abuso de parte de una trabajadora doméstica que estuvo con ellos, que ella se enteró hasta los 21 años. O sea, por eso la importancia también de tener esa La vigilancia, estar comunicación, alerta aparte siempre, tener la ¿verdad? comunicación con tus hijos desde muy chicos, ¿no? O sea, que les inspires la confianza para que ellos se abran contigo a todo lo que les está pasando. Pero sí fue algo duro que pasó con ella porque, pues como te lo relata, todo lo que pasó en el momento en el que pasó exactamente y que decidió el chavo tomar esa salida al suicidio, pues sí es algo fuerte, es algo fuerte. Y las culpas que genera en ella, o sea, las culpas que genera en ella el hecho de que a lo mejor pudo haber hecho algo, se pudo haber ido en el carro antes de regresarse al departamento, pero pues dice ella, o sea, sí o sí, él ya habíamos hecho todo lo posible, o sea, obviamente psiquiátricos, clínicas, medicamentos y todo, pero lo que él me dijo es que sabes que yo ya estoy cansado, o sea, ya no puedo también con esto. Yo quiero retomar el caso de la persona que les platiqué el episodio pasado. Uh-huh. Que justamente así como dices tú, que era un chavo que súper estudioso, súper inteligente. En la universidad, pues, muchos de los profes lo querían. Justamente antes de empezar nosotros, los de la generación, las prácticas profesionales, él ya las estaba haciendo. Incluso yo creo que ya las había acabado cuando nosotros empezamos. O sea, tenía muchos contactos, tenía mucha relación, era muy sociable, era muy amigable, era muy simpático a la hora de hablar, siempre estaba haciendo bromas. ¿Qué más? No sé, o sea, Nunca te lo imaginas. O sea, nunca te lo imaginas. O sea, personalmente, o sea, yo nunca vi. A lo mejor no tenía las herramientas también, ¿verdad? No tenía los conocimientos, la información, como tú dices. Y nunca pasó por mi cabeza que él pudiera hacer algo así. Cuando yo fui a Querétaro, regresé aquí y salimos, entre los que nos juntábamos casi siempre, salimos a un restaurante, cenamos y no, pues, o sea, él era, hasta él tenía mucho, como que mucho ego, porque como que sabía lo que era, y, o sea, yo me he dado cuenta y llegaba a rozar que era un poquito mal, ¿verdad? Que él, sabiendo lo que era, como que te lo restregaba así con ciertas acciones o ciertas cosillas, ¿verdad? Nunca me cayó mal, siempre fue uno de mis mejores amigos de la universidad. Y ya cuando te digo que yo platiqué con una amiga de él, después de que pasó todo esto, ya la chava me decía, es que mira, él era así. O sea, se acababa de comprar su carro y no sé si tenía un año con él, pero debía quién sabe cuántas mensualidades por la fuerte depresión que tenía. Y yo creo que la depresión que tenía fue por muchas causas de su infancia, ¿verdad? Creo que vivió la separación de sus papás. Entonces, todo eso lo llevó a no tener un buen control con su medicación, ¿verdad? Primero, a lo mejor con su depresión, que pasó de psicólogo a llevarlo también con un psiquiatra. Y toda la medicación no la llevaba. Entonces, falta de la red de apoyo también. O sea, yo siento que su familia o su red de apoyo no estaba, como que no era fuerte. Entonces,
O sea, pasaban muchas cosas que lo llevaron a hacer eso. Yo pienso que cuando la red de apoyo no está fuerte, digo, hay múltiples factores también, como desde, no sé, un divorcio, que están tan concentrados el matrimonio en solucionar esto, que de pronto no volteamos a ver cómo están viviendo los duelos los pequeños, los hijos, ¿no? O los grandes, pero en general como los hijos. Pero más allá de eso es que siento que también con todos los mitos que existen sobre el suicidio, por ejemplo, uno de los mitos que escuchamos es como el que se mata no te avisa. O sea, no te va a andar avisando. Eso es un mito, porque la realidad es que al menos la mayoría de que quienes deciden quitarse o suicidarse es porque ya dieron algunos indicios en algún momento. Si no es directamente contigo, con alguien. ¿Qué es lo que podemos escuchar comúnmente? Como la desvalidez de la vida, ¿no? De no tiene sentido, la vida no tiene sentido, no me encuentro con motivación, me siento triste constantemente. Justamente una de las cosas que le dijo a una persona, él antes de hacerlo, fue de que es que ya no, ¿cómo se dice? Es que no, como que no sirvo para nada. Esa es una de las frases. Porque haz de cuenta que yo lo que pasó una vez, y yo creo que fue lo que detonó todo, es lo que yo siento, ¿verdad? No es que así sea. Él trabajaba en una empresa, en la empresa donde hizo sus prácticas, y él escaló, ¿verdad? Escaló bien por lo que era. Entonces, hubo un momento en que un puesto de gerencia no se lo dieron. Y se lo dieron a un externo. Y él sentía que él lo merecía. Por lo que estaba haciendo él, ¿verdad? Por su trabajo. Porque hasta, sabía bastante hablar inglés. Y también sabía hablar francés. Creo que la empresa era francesa. Entonces tenía bastantes relaciones. No se lo dieron a él. Siento yo que por su edad. O sea, por la inexperiencia a lo mejor. Porque no tenía a lo mejor experiencia en puestos gerenciales, ¿no? Entonces se lo dan a un externo, él queda debajo. No, creo que abrieron la vacante de la gerencia. Él estaba como coordinador y abrieron la vacante de la gerencia y no sé, era el que como que se la merecía, ¿verdad? Hablando que seguía al mando, como quien dice. Exactamente. Entonces creo que llevaron a alguien externo para cubrir la vacante de la gerencia. Entonces yo creo que eso le dio un choque fuertísimo también a su ego y quiero pensar que eso fue lo que detonó. Pues pudo haber sido una de las causas. Decíamos ahorita, no un trauma o no algo que nos impacta, tiene que ser algo tan grave en nuestra vida. El hecho de decir, o sea, no me lo dieron a mí. Le impactó tanto que dijo, es que yo no. Digo, aquí estamos especulando, ¿verdad? Sí, estamos especulando. Sí, claro. No sé la verdad. Y discúlpenme si peco de imprudente en algunas palabras, pero es lo que yo pienso que pasó, ¿verdad? Que posiblemente esta persona esperaba mucho y sabía que lo iba a tener. Pero dijo una de las frases que solemos escuchar constantemente cuando hay un indicio. O sea, si constantemente escuchamos como no valgo, no sirvo para nada, no tiene caso que viva, ¿para qué vivo? Eso ya son las primeras alertas. Cuando la realidad es que te decía que sí nos avisan, indirectamente, pero nos avisan. Otro de los mitos que escuchamos es que solamente los que tienen un trastorno mental son los que se suicidan, y no es cierto. No tienes que tener precisamente un trastorno mental como una depresión, como una ansiedad, como una esquizofrenia, etcétera, etcétera, sino que a lo mejor una ruptura te lleva tanto al desamor, tanto al dolor. Un caso de esos. Y como no puedes... Es que siento que todo va relacionado a las herramientas emocionales que vamos adquiriendo, que tenemos o que no tenemos para afrontar las situaciones. Entonces, si no tenemos unas buenas herramientas emocionales, que esas se adquieren durante la terapia también, y con el transcurso de la vida, y bueno, vamos empatando todo este trabajo, ¿no? Pero si no tenemos estas herramientas, pues un desamor te puede llegar y te puede impactar tanto que sientes que no puedes. Y entonces sales a esta salida, ¿no? O sea, agarras esta salida. La salida más falsa que puedes tener. Sí, al final... Fíjate que yo no era muy allegado a esa persona. Totalmente no era allegado. Pero por pláticas, pues te vas enterando, ¿no?
Obviamente se va todo distorsionando conforme lo platican, pero pues sí fue un caso muy fuerte de aquí mismo, aquí en la colonia. Era un chavito que pues, era gay. Como dices tú, la importancia de tu red de apoyo, ¿no? Él, no sé, quiero recordar que él, aparte de todo lo que estaba pasando, la depresión, la no aceptación de su hermano y de su papá a sus preferencias, de cierta manera fue lo que le pegó. Terminó pues igual, en el patio de su casa. Terminó haciendo lo que no debería de haber hecho, ¿no? O sea, pero como dices tú, también habla de cómo vas reforzando tus emociones y cómo te vas dando día a día tú ese valor para no llegar hasta ese punto. También tiene que ver mucho la sociedad. Sí. Por ejemplo, con personas que pasan esta transición del cambio de género, etcétera, pues hay mucha discriminación. Uh-huh. Y hay mucho ataque. Y lamentablemente, aunque estemos o no estemos a favor, existe ese ataque, ¿no? Esa discriminación. Suele ser también muy común en estas personas tener estos pensamientos, ideaciones o acciones. Entonces, pues, sí recalcar que como sociedad tenemos un compromiso muy grande para psicoeducarnos con este tema y dejar de lado. Ser más tolerantes, ¿verdad? Con todo lo que tolerantes, hay. Y también completamente. Informarnos, porque pues obviamente la educación, la información empodera, ¿verdad? O sea, nos hace poderosos para saber también que hay más cosas de las que nosotros estamos acostumbrados a pensar y que pues tenemos que aceptarlas, ¿verdad? Y que cuando alguien necesita ayuda, saber identificar cuándo, ¿verdad? Sin que te lo diga. Ahorita me llamó la atención que dices que las personas que toman esta decisión avisan inconscientemente. Pero me ha tocado ver casos que avisan conscientemente, o sea, directamente, ¿sabes qué? Que voy a hacer esto. Uh-huh. ¿Y qué es lo que decimos? Ay, no es cierto, está loca, ¿cómo lo va a hacer? Y pum. Y viene el otro mito. El que avisa no lo hace. Ándale. Sí. El perro que ladra no muerde. Justamente, o sea, lo que yo he sabido es que las personas avisan consciente o inconscientemente, dejan muchas veces cartas a la familia, justamente diciendo eso, ¿verdad? Que ellos sentían que no valían, que no valían básicamente, porque lo hicieron. Y se me fue la otra que les iba a decir. Bueno, pues básicamente es eso, ¿verdad? Pero digo, está la información también tan latente. Sí, de cómo... Pues es que ahorita ya cualquier información la tienes a la mano. Sí, justamente, o sea, con que busques ahí cualquier cosa en Google o en TikTok o en cosas así, ahí está la información, ¿verdad? Desgraciadamente. Todo tenemos al alcance, pero si prevenimos, la prevención no erradica completamente el problema, pero justo, ¿no? Previene, es como anticiparnos a algo. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Desde nosotros, educarnos y en segunda, buscar la ayuda inmediatamente de un profesional. Uh-huh. Si no es un psicólogo, es un psiquiatra o una red de apoyo, pero ver que las alertas de los primeros comentarios que notas que son parte de un suicidio, inmediatamente... Mira, yo siempre he escuchado, bueno, no siempre, pero he escuchado mucho que dicen, es que quiere llamar la atención, lo hace para llamar la atención. Desde mi objeción, desde mi concepto, desde lo que yo creo, que está llamando la atención. Sí, quiere llamar la atención. Te está llamando la atención. Uh-huh. O sea, ¿a qué concepto le damos? Quiere llamar la atención. O sea, sí. Está haciendo el payasito, cosas así. Sí, está llamando la atención. Sí, ya tiene tu atención, ya volteaste a ver lo que vas a hacer. ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo lo vas a ayudar? O sea, vemos esta frase como, ay, quiere llamar la atención, le gusta llamar la atención. Yo sé donde me alerto más y digo, ya tiene tu atención. Eso es lo que quería. Uh-huh. Ya la tiene. ¿Qué vas a hacer? Vamos a actuar. Y fíjate, ahorita que hablas de que te avisan y todo, hay gente que con la depresión detectada,
que lo has visto también en casos de tele y todo, que se empiezan a hacer como que ellos mismos sí. las heridas, o sea, como que se empiezan a generar cortes o quemaduras con cigarro, o sea, como que todo ese tipo de cosas son como que los principios, creo yo, o quiero pensar, para animarse a hacer eso, ¿no? Son indicios. Son indicios, o sea, y es cuando dices tú, bueno, pues hay que estar también muy, muy al pendiente. De todos. De todo. De Fue lo que todos los pasaba rasgos. con los emos, ¿no? En la Emos. temporada de los emos que hacía mucho eso, porque también la música y el tipo de cómo se vestían y todo tendía a la depresión, ¿verdad? O sea, Tenía que tener un poquito más a la depresivo. Pero en esa época, aunque este tema no es moda, o sea, ahorita este tema no es que esté de moda, es que este tema tiene siglos y siempre ha existido y siempre va a existir hasta que no nos cultivemos, hasta que no tengamos la información necesaria. Pero en esa época se hizo de moda, Sí. hubo una moda que imagínate ya con unos rasgos o tendencias, adaptarte a esta moda, pues era como la justificación perfecta sí, claro. para poderme cortar, para poderme poner más triste. Y lo podemos ver también, a lo mejor en donde se nota un poquito más, es como en la adolescencia. Ayer escuchaba a una neuropsicóloga que decía que hablaba sobre el desarrollo neurológico de los niños y un tip, luego les comparto el link, pero está súper buenísimo porque dice, entre más te eduques sobre el crecimiento y el desarrollo de tus hijos, más fácil se te va a hacer la crianza. Y yo coincido mucho en ese punto. Y justamente decía que, bueno, en los primeros años de vida con los niños, el cerebro se va formando, pero en la adolescencia hace una reconstrucción completamente de todo. Mentalmente, emocional, todo. Haz de cuenta que todo lo que se construyó en los 10, 11 años se acabó. Y hay una nueva reconstrucción. Entonces, de acuerdo al contexto que estén viviendo, o sea, de todo el contexto material que estén viviendo en cuanto a sus amistades, cómo son sus papás, cómo en la escuela en la que estén, todo se reconceptualiza. Haz de cuenta que el cerebro tiene una sacudida donde empieza a generar nuevos conceptos. Entonces yo, desde mi idea y desde mi análisis, digo, pues claro, por eso es que la adolescencia se considera una de las etapas más difíciles, porque ya no es el niño que tú educaste, sino que viene con una nueva educación, está aprendiendo cosas nuevas, y entonces es ahí donde se empiezan a desarrollar y a formar unas nuevas emociones, justamente a ser consciente. Se llama adolescencia, ¿no? Adolescencia es adolecer, que es falta de algo, ¿no? Falta de algo. O sea, a lo mejor te hace falta tu, ¿cómo se puede llamar? Ay, tu personalidad, ¿no? Ajá. Y es donde realmente vas a formar la personalidad de lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Por eso por eso vemos los adolescentes que un día son emos y luego a la semana siguiente son punquetos y luego bien raperos y luego bien... pasamos por muchas transiciones en esa, ¿sí? Porque estamos buscando la pertenencia y pues nuestro camino para ser unos adultos más funcionales. Entonces, por eso pienso que cuando somos adolescentes y aunando todo este tema del suicidio, que es todo un movimiento emocional, además agrégale que en esa etapa se desarrollan las hormonas sexuales. Entonces, todas las hormonas que vienen, es un desastre. Por eso los adolescentes, no todos, pero generalmente es común que se haya un desastre en su vida. Completamente, se voltea de cabeza todo su mundo y entonces hay que volver a reconstruir. Pero justamente porque las emociones están madurando, es que podemos como detectar ciertas características en nuestros adolescentes para estar. El consumo de las sustancias, que también es muy común ver que los adolescentes o desde la infancia tenemos como el encaminado a consumir sustancias, pues esto también ya te da una predisposición o una alerta. ¿Por qué? Por muy simple o sencilla que sea la droga, y voy a hablar como de la marihuana, que es como lo que comúnmente escuchamos. Como que con lo que empiezan, ¿no? Porque mira, yo no estoy a favor, desde mi punto de vista, yo no estoy a favor de la legalización, porque no todos tienen la mentalidad o la madurez emocional para tomar las cosas bien, ¿no? Para que sean a favor y no en contra. Pero desde la legalización,
que es lo que escuchamos comúnmente con la marihuana. Ay, pues es la más sencilla, la que no genera adicciones, pero nada más la consumo ocasionalmente. Sí, es cierto que es la menos tóxica, la menos dañina, la más tranquila, la más natural, pero no deja de ser una adicción. Y sí genera una adicción. A largo plazo el consumo, que se va como acumulando en tu cuerpo, sí hace una adicción, sí genera una adicción. Y además es considerada la droga que abre las puertas al resto de las drogas. Entonces, si tú ves que ya tu hijo, tu adolescente, tu joven, tu adulto está en consumo de drogas, cuidado, porque una mente funcionando con las drogas no tiene raciocinio, no tiene conciencia, no tiene realidad, y entonces hay más tendencias a pensamientos suicidas. Entonces sí es un problema social, de índole social, lo que estamos viviendo, y pues sí creo que entre más nos educamos, más vamos aprendiendo a prevenirlo. Oye, hay otra pregunta de las edades. ¿Tienes ahí la tasa así de en qué edades es más? Y me impresionó también, fíjate. Híjole. A ver si es con lo que yo tengo pensada. Sí. Mira, según también en el INEGI, el suicidio es la tercera causa de muerte. La tercera causa de muerte entre las personas de los 10 años a los 24 años. Estamos hablando de niños. De 10 a 24 años. Y es la sexta causa de muerte entre las personas de los 25 y 34 años. Eso nos abre el panorama a más alerta, porque ya no son nada más nuestros jóvenes o nuestros adolescentes, o sea, ya estamos en una etapa temprana que es la niñez, desde donde empiezan el pensamiento. Hace poco aquí en Torreón hubo un caso de un niño. ¿Sí? ¿Hace poco? Sí. Pero hace como un mes. Sí, hace poquito. Uh-huh. Sí, no me acordé. Y te impactas decir, niños, o sea, claro que el contexto social y familiar pues tiene mucho que ver. No voy a entrarme en ese caso porque no lo conozco ampliamente, pero sí definitivamente el contexto social y familiar es... No, y también tiene mucho que ver el bullying, ¿no? Hablando de los niños, tiene mucho que ver el bullying. Creo que quiero acordarme que fue por parte que fue una persona bulliada que no aguantó la presión también social de ese bullying. ¿Y por qué existe el bullying? Por la educación de los padres. Sí, o sea, es la educación. Uh-huh. Volvemos otra vez a la educación que generamos los padres a nuestros hijos sobre el respeto, sobre la aceptación, sobre el acompañamiento, sobre la conciencia de las emociones. Y aunque sean niños, aprenden. Oye, pero que ahorita que estás hablando de todo, pues prácticamente todo esto de las emociones es como un carrusel, ¿no? Uh-huh. Donde metes todas. Y todo es un conjunto que te puede llevar a sanar todo o a perjudicar también. Y decir que no es un proceso fácil. No. Quien decide sanar no es una varita mágica y ya sané todo. Pero para mí la importancia de ir al psicólogo es como cuando vas con el médico a tus chequeos generales. Uh-huh. Uh-huh. Perdido ve una vez cada 6 meses, habla de todo lo que te duele, platica de todo lo que no entiendes, busca respuestas de todo aquello que te agobia. O sea, darle la importancia a tu salud mental, así como vamos, no sé, al dentista, a cualquier otro especialista a darnos nuestro chequeo. Fíjate, ahorita que hablabas de la laguna, aquí nada más en la laguna, aquí estoy viendo la estadística, fue en el 2023 esta estadística, uh-huh. Son 135 casos solamente en hombres, En hombres son 135 casos y 32 casos de ellos son de mujeres. O sea, la tendencia al suicidio es más en hombres que en mujeres. Uh-huh. Y todo es depresión, ansiedad y problemas económicos. Imagínate un conjunto de todo eso, pues es una bomba. O sea, todo. Y es cuando dices tú, no, pues no manches, está bien, cabrón. Les quiero platicar el caso del... De hecho, no lo conocí, pero me platicaron, ¿verdad? No voy a decir quién nombres, nada, pero
más o menos para también, porque se vino a la mente ahorita que dijiste de los casos de desamor, ¿verdad? Ujú. Este caso fue uno de desamor, donde, bueno, a grandes rasgos lo que me platicaron es que, eh, pues, el chavo pues, amaba demasiado a su novia. Era una adolescente, justamente. Y él se sintió pues que no valía nada pues ya sin esa persona, ¿verdad? Y él le dijo a la persona de que si no estaba con él ya no iba a estar aquí, ¿verdad? Después de eso, justamente eso le dijo y pues, no sé, fueron minutos de lo que el que se acá. Creo que dejó una carta y dejó escrito que él sentía que no valía nada porque pues esta persona no quería estar con él, ¿verdad? O sea, dime. Pero vemos ahí que desde mi análisis ahorita, Ujú. o sea, te digo, sin juzgar ni nada, pero pienso la importancia de construir una buena autoestima en nuestros hijos. Exactamente. Una buena autoestima y unas buenas herramientas que nos permitan no que no te duela el desamor o la ruptura, sino que podamos dar contención en ese sentido, porque pues por cuántas Porque rupturas. lo que hemos hablado ya es que lo que le pasó a él, justamente le están pasando a millones de personas en el mundo, ¿verdad? Ujú. Y depende del contexto familiar, del contexto familiar en el que hayan crecido, pues es su educación, obviamente, se crean sus paradigmas, se crean sus herramientas también con las cuales ellos, todos nosotros, afrontamos la vida, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo que hace que cada quien tengamos percepciones diferentes de cómo manejar las cosas. Exacto. Entonces, posiblemente, si, como lo que mencionas, de verdad, si él no tenía en su vida la educación suficiente en ese aspecto, la autoestima, a lo mejor pues también a lo mejor iba a eso, ¿verdad? Con algunas, ¿cómo se llaman? Heridas de la infancia, Ujú. que no se sentía amado, a lo mejor, digo, pueden ser muchas, sí, Especulaciones, y son muchas muchas cosas causas. que pueden pasar, ¿verdad? Ujú. Estamos especulando nada más. Digo, pero todas esas cuestiones que atacan a una persona, ¿qué fue lo que lo llevó a hacer? Y así como pues nos vamos a poder encontrar muchísimos casos, pero a mí sí me gustaría compartirles pues algunos consejos para poder prevenir o para poder estar alertas de, de cualquier indicio y de cualquier alerta que podamos tener a nuestro alrededor. Y el primero es, vuelvo a repetir y a ser tan repetitivo durante este capítulo, es la información. Vamos a quitarnos, a través de la información, vamos a combatir el tabú, los estigmas y todo lo malo que se habla del suicidio. Vamos a informarnos ahorita, sobre todo porque estamos en el mes de la prevención del suicidio. Ujú. Hay muchas pláticas, hay talleres, ya tenemos la información en redes sociales, lo tenemos a un clic del celular para poder informarnos y para poder cultivarnos y psicoeducarnos sobre este tema. El segundo es que si detectas, inmediatamente te acerques a brindar la ayuda. Tal vez tú no puedas hacer tanto por esa persona, pero hablábamos que una palabra puede salvar la vida de esa persona y el que se siente escuchada o apoyada en su problema, seguramente vamos a ayudarle mucho a sobrepasarlo, ¿no? Ujú. Y el tercero es que busques la ayuda, que tengas la certeza que existimos profesionales de la salud que nos encargamos de sacarte de ese hoyo, de darte esas herramientas para, pues para sobrellevarlo, para salir. Y que todo esto que pasamos en la vida, pues vamos a tener muchas cosas más que afrontar en esta vida y que no, el atentar contra tu vida nunca es una primera opción, que pueden existir muchas otras primeras opciones antes de llegar a esto. Sí, buscar siempre la ayuda necesaria, ¿no? Siempre, Ujú. siempre y no sentirse solo, y la verdad es muy, muy importante, como dices tú, educarte en la salud mental, que ahorita en todos los episodios que hemos tenido, si se fijan, hemos estado metiendo como que algo de todos, ¿no? O sea, integrando algo Todo de sí. todo lo que hemos hablado.
Y esto es muy, muy importante para pues, obviamente para la sociedad, para que también esté muy, muy empapada de todo esto. Yo quiero compartirles la línea de la vida, que por ahí vi el número, o bien como se le conoce también como la línea amarilla. Por ahí les vamos a dejar abajito el contacto, que es el 800-911-2000. Es una línea de México y se las dejamos con mucho amor, con mucho cariño, no porque sea nuestra, sino porque creo que existen personas preocupadas por nuestra salud, por nuestra mente, por nuestras emociones, que nos pueden brindar la orientación, la contención, la ayuda, la canalización, para que tú puedas llevar un proceso y que puedas pues salir de esto. ¿Sí? Pues ya nada más para terminar, quisiera decir que sí le hagan caso, digo, ya lo dijimos, pero que sí le hagan caso a las personas cuando te dan un indicio, sobre todo claro, ¿verdad? O sea, clarísimo, que te están diciendo, oye, voy a hacer esto, o quiero hacer esto. O sea, que no lo tomes como una persona que quiere llamar la atención justamente de forma payasa, o de forma, pues sí, como le puedes llamar así, pero si tú piensas que quiere llamar la atención, justamente sí quiere llamar la atención y quiere ayuda, ¿verdad? Posiblemente. Urgente. Quiere y la necesita, obviamente. Incluso también puedes llamar a Cruz Roja, algún centro de ayuda, a los bomberos, si tú ves que una persona ya está como en el acto, y ellos son como de los primeros auxilios que nos pueden ayudar a dar contención en ese momento. Sí, pues puede ser una emergencia, ¿verdad? Llamas al número de emergencia 911. Y cualquiera te atiende. Sí. Muy bien. Entonces, pues, les dejamos este capítulo con mucho amor también, con mucho respeto y con mucha delicadeza tocar este punto, porque yo sé que tal vez mucha gente que nos puede llegar a ver, que espero que nos lleguen a ver, pasaron o están pasando por este tipo de situaciones, y familia que lo está pasando, pues saber que tampoco ustedes están solos y que para ustedes también hay un tratamiento para asimilar la muerte, para llevar el proceso del duelo, ¿no? La tanatología, la aceptación, la sanación, y que bueno, también desde ese punto podamos romper como el ciclo del rebote en las familias. Sí. Y también si algunos de ustedes quieren enviarnos mensaje a través de las redes sociales de aquí del podcast, pueden hacerlo, cualquiera de nosotros, incluso los que estamos aquí, también las personas que están ahí detrás de cámaras, leemos los mensajes. Entonces yo creo que a cualquier hora del día podemos estar ahí nosotros al pendiente de cualquier mensaje que podamos recibir o cualquier comentario, para si hay algo que canalizar con algún especialista o búsquenme. Cualquier tipo de ayuda. Escríbanme, sí, con mucha confianza. En tus redes sociales, pues si quieres también que te claro, en redes sociales. Mi número en consulta es el 87-16-12-66-65. Pueden escribirme, o sea, a veces no es precisamente como el quiero una cita ya, sino que a lo mejor hasta una contención podemos ayudar. Y claro, o sea, claro que estoy abierta y dispuesta como a brindarles ese apoyo de dar contención, porque a veces lo que necesitamos no es una cita rápida y un tratamiento así, sino dar la contención rápido para salvar. Escuchar. Entonces están mis contactos, sin pena y sin vergüenza, escríbanme. Y si no puedo, pues vamos y vemos la manera de canalizarlos inmediatamente. ¿En redes sociales cómo estás? Como psicóloga Daine Contreras, en TikTok, Insta y Facebook. Muy bien. Y pues gracias. No, pues nada más. Recuérdenos seguir ahí en nuestras redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Y pues los invitamos también a suscribirse si todavía no se suscriben. Y pues nada, de mi parte pues ya sería todo. Y pues igual ya estaríamos ahí anunciando el próximo capítulo y de lo que vamos a hablar el próximo capítulo. Y pues nada, todo es siempre con la prevención y sobre todo hay que educarse en la salud mental también. Así es. Bueno, pues nos vemos. Agradecemos a todos y nos vemos la próxima vez. Chao. Saludos. Bye.